¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues el plazo terminó y se llevó a cabo el tercer y último debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Pero qué le pareció la participación de cada uno de ellos? Bueno, ¿fue esto algo que va a influir para que usted tome su decisión en el próximo 1 de julio? La cuenta regresiva ya empezó. Estamos, de hecho, ya a 10 días de la elección y esperemos que el programa de hoy le ayude todavía a afinar su decisión para el próximo 1 de julio. Bienvenidos a Punto y Coma. Vamos a acabar con la burocracia. No pueden hablar de corrupción. Ha de ser horrible, Miquel, ser priista, la verdad. Tú tienes la solución. En mi gobierno se va a acabar la corrupción. Vayamos juntos a garantizar que esta ciudad siga siendo independiente. Si no resolvemos el problema de todos, no se van a resolver los de la ciudad. Si por algo se recordará el tercer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno, será por la abrumadora cantidad de propuestas de gobierno que hubo y también por los ataques, contraataques, desplantes y emplazamientos. Literalmente no hubo respiro. El espectáculo inició desde la pasarela con la reaparición en público de Superbarrio, quien acudió en ayuda de los damnificados que aún no han recibido ayuda. Ya en el debate vino el torrente de propuestas. A partir del primer día de gobierno va a quitar el impuesto a la tenencia. Además planteó que el gobierno absorba el costo de la verificación vehicular. En mi gobierno va a haber una transparencia al infinito. La candidata de Morena reiteró que digitalizará el gobierno y acabará con la corrupción. Hacer las convocatorias de manera pública para todas las licitaciones y que todos los funcionarios que participen rindan la declaración 3 de 3 y también los mismos de las empresas. La periodista insistió en otorgar apoyos económicos a mujeres cabezas de familia y transporte gratuito para estudiantes. Voy a equipar todas las ventanillas de atención al público con cámaras y micrófonos para que... Boy propuso también crear un organismo que coordine el desarrollo de la megalópolis y que sea independiente de los gobiernos estatales. Poner la información al alcance de los ciudadanos mediante plataformas digitales, concretar el sistema anticorrupción de la ciudad, involucrar a los ciudadanos en la vigilancia del uso de recursos, erradicar las adjudicaciones de contratos mediante moches y una larga lista de coincidencias tuvieron los candidatos a lo largo de casi 2 horas de debate. Yo los contrataría con muchísimo gusto porque han hecho propuestas muy importantes. En el último encuentro público que tuvieron antes de la elección, los candidatos también soltaron todo su arsenal. El gobierno de la ciudad está utilizando los recursos públicos para la compra del voto en la actual elección. Compra del voto a favor de Alejandra Barrales. Te lo tengo que decir, Alejandra, lo siento. Has estado hablando de corrupción. ¿Dónde has estado? El sello es la corrupción. Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas, entonces renuncia tú para que digas la verdad y no vengas aquí a mentirle a la gente. Te reto a que lo pruebes. Corre tu tiempo. Profesora Sheinbaum, podrá ser muy científica, pero fuiste un desastre gobernando. No puedo dejar de cuestionar al candidato del PRI, a Miquel Arreola, por su incongruencia. Su incongruencia de estar haciendo promesas durante toda esta campaña, pero cuando fue director del Seguro Social, le incumplió al país con el programa de vales de medicina. Propuestas, compañeros, propuestas, es lo que quiere oír la gente. Así, entre propuestas, controversias, descalificaciones y autoelogios, el tercer debate chilango concluyó para dejar paso a la última semana de campaña y dejarnos de frente a la que será la elección más competida en la historia moderna de la Ciudad de México. Para Imagen, Arturo Páramo. Bienvenidos a Punto y Coma de nueva cuenta y de antemano pues, muchas gracias a mi compañero Arturo Páramo por este resumen ejecutivo del debate, el tercer y último debate que se llevó a cabo ayer por parte de los aspirantes a gobernar esta gran Ciudad de México. Yo soy Paulina Silva y antes de que comencemos quiero saludar a mi compañera Mariana H. ¿Cómo estás? Ay, ¿qué te puedo Con decir? este debate, ¿qué te Sí, pareció, Mariana? Pues mira, yo estoy de acuerdo con Arturo Páramo, que hizo un muy bonito trabajo y que decía, es una abrumadora cantidad de propuestas, porque sí, claro, propuestas necesitamos, pero todo van a resolver.
En 5 minutos, todos. Pero aparte, fue el tercero, ¿ya tienes tu decisión? ¿Ya sabes por quién vas a votar? Sí, pero no te puedo decir. No lo estoy pidiendo, solamente... justamente para eso son los debates, para que usted pueda tomar esta decisión. Y si no le quedó claro, hoy vamos a tener a los representantes de los punteros de estos aspirantes a gobernar la Ciudad de México, y es por eso que le doy la bienvenida a Almudena Osejo, quien es vocera de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Cómo estás, Almudena? Bien, Paulina, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Y justamente también por la coalición por la Ciudad de México, al frente se encuentra Laura Ballesteros. Gracias, Laura. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Más adelante se va a unir con nosotros a esta mesa Cintia López Castro, quien es vocera del PRI, pero bueno, por lo pronto comenzamos. Coméntenos, ¿quién ganó el debate? Seguramente cada una va a decir que es su candidato, pero ¿por qué lo ganó, por ejemplo, Alejandra Barrales? Laura, cuéntame. Mira, Alejandra tiene una trayectoria probada. Viene de la cultura del esfuerzo, de la lucha de la ciudad, no solamente a favor de los derechos de las mujeres, sino los derechos sociales de todos. Y esta ciudad es eso. Esta ciudad es un mosaico de pluralidad, es un mosaico de diferencia y sobre todo es una ciudad que se ha caracterizado siempre por marcar la pauta y la diferencia con lo que pasa respecto al resto del país. Esta ciudad luchó por sacar al PRI de la regencia, esta ciudad luchó porque fuera la izquierda la que construyera una agenda de derechos y de servicios universales para todos, y esta ciudad luchó sin duda para tener siempre un desmarque muy importante, y creo que Alejandra representa eso y ha logrado en este frente juntar a muchos perfiles que venimos además de distintas historias, pero todos siempre con resultados probados y con una trayectoria de cambio para la ciudad. Ayer puso propuestas sobre la mesa, corrupción y seguridad son los dos temas más sentidos para la ciudadanía, y las propuestas claritititas, no a la Fox de que en 5 minutos se resuelven las cosas, porque por supuesto que no existen las varitas mágicas, pero de manera muy clara con una propuesta específica en materia de corrupción, que es muerte civil al corrupto. Es imposible y es increíble que continúen con carreras y trayectorias políticas cuando tienen pues delitos probados. Almudena, ¿por qué ganó Claudia Sheinbaum el debate? Yo creo que a lo largo de toda la campaña Claudia ha sido como muy consistente en su mensaje. Creo que ella no fue la excepción y me parece que se mostró muy asertiva, ¿no? Como muy sólida en sus propuestas, y creo que reitera el mensaje que siempre ha estado diciendo y que básicamente es el centro de la campaña, que es: esta ciudad está abandonada. Hemos tenido en los últimos años un gobierno fallido que ha abandonado sus responsabilidades básicas como gobierno, y de lo que se trata es de recuperar finalmente el gobierno, el control y avanzar a partir de ahí. Y creo que los temas que tienen que ver con corrupción y con seguridad precisamente, ¿no?, se basan en esta problemática que yo creo que engloba todo lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Hemos estado, bueno, todos los que vivimos en esta ciudad sabemos que está hecha pedazos no solo literal, porque toda la infraestructura urbana realmente es muy deficiente, no se le da el mantenimiento adecuado, sino también hecha pedazos en sentido simbólico, ¿no? Cada vez más se suben las tasas de inseguridad, la corrupción es galopante, ¿no? Y sobre todo se ha desatendido a la gente, ¿no? Se ha dejado de tener una responsabilidad básica que es de todo gobierno, que es prestar servicios públicos de calidad y de manera oportuna. ¿Qué opinan? Ahorita seguimos con los personajes específicos, pero ¿qué opinan ustedes del formato? Yo, de veras, y nosotros trabajamos en televisión, sabemos que 1 minuto es valiosísimo y puedes decir muchas cosas en 1 minuto o en 3, pero de pronto, de entrada yo no le llamaría debate, porque es como un formato muy acartonado, y siento que hay una parte muy histriónica, específicamente de ya saben qué personaje, pero todos los siento muy estudiados. Marco Rascón fue el que me pareció más natural, será porque no tiene tampoco ese colmillazo dentro del mundo de la política, yo no sé, lo vi como una persona hablando, no como un robot. ¿Qué aporta o qué resta el formato del debate como lo conocemos ahorita? Mira, creo que el debate en sus 3 tomas, en sus 3 episodios, tiene muchas ventanas de oportunidad para mejorar.
Me parece que de pronto el tener propuestas sobre la mesa y contrastarlas es lo que más ha hecho falta. Hemos visto además de manera consistente cómo los candidatos de Morena se han escondido detrás del logo, no han asomado la cabeza para que la gente los conozca porque están aprovechando el momentum que tiene el partido en las últimas semanas y mucha de la gente no lo conoce y sobre todo no conoce las trayectorias de corrupción que hay detrás de ellos. Y estamos hablando de manera muy concreta de Chiguil, por ejemplo, que ayer que fue aniversario del News Divine, Emilio Álvarez de Icaza de manera muy concreta salió a retarle un debate por la ciudad en materia de derechos humanos y de justicia y no sucedió. Los de la línea 12 que también acompañan a Claudia en su campaña y toda esta corrupción rampante que digo, perdóname Almudena, pero si la ciudad heredó problemas de corrupción, pues vienen de los gobiernos que encabezó Andrés Manuel López Obrador y además Claudia como gobernante. Decirte que el segundo piso de Periférico en la opacidad y además en la poca inercia para apoyar a la movilidad sustentable ha sido uno de los errores más garrafales. Y en estos contrastes, insisto, es donde nos han quedado a deber los debates y es en donde estos espacios nos ayudan para hacerlo. Hay trabajo probado por parte del Frente en estos temas y del otro lado, pues reviviendo a quienes ya habían incluso sido señalados por estos lamentables episodios en la ciudad. Y decir nada más para finalizar esto y de manera muy concreta, no le tengan miedo a debatir los problemas de la ciudad y que salgan los personajes que están hoy en las candidaturas a hablar de la misma. Y eso, pues sin duda, creo que es lo que va a enriquecer la opinión de la gente en la ciudad. ¿Qué opinas, Almudena, de estos personajes? Por ejemplo, ayer se mencionó el tema de Chiguil, que está ahorita contendiendo por la alcaldía en Gustavo Amadero. Laida Sansores también, que ha sido un tema. Y déjenme decirles, nadie se está salvando del tema de la corrupción. Ayer el tema principal en este debate fue transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Y la verdad es que todos tienen pues cola que les pisen. ¿Qué opinas tú de este tema, Chiguil, Laida Sansores, con esta cuestión de...? Sí, yo creo que si hay algo que se tenga que investigar, pues que se investigue, ¿no? Hemos dicho en la campaña, Claudia lo ha mencionado, pues los candidatos no son los jueces, pues entonces finalmente que se proceda conforme a ley, eso no hay ningún problema. Yo creo que, regresando un poco a lo que mencionaban del formato del debate, estoy de acuerdo contigo, creo que es un formato muy limitado, ¿no? Y por varias razones. La primera, no es realmente un debate en el cual los candidatos puedan demostrar sus capacidades argumentativas ni su conocimiento y experiencia de las temáticas específicas. Claro, en poco tiempo tampoco vas a hacer toda una exposición de una tesis, pero sí podría ser un debate en el que entre ellos dialoguen mucho más y entonces se vea esta capacidad argumentativa, qué pasa, qué no pasa. Y entonces lo que se han vuelto, creo que todos los debates, es más bien un, digamos, espacio de exposición, ¿no? Y entonces yo expongo, tú expones y cada quien no hace caso de lo que le convenga o no, o responde lo que le convenga o no, más allá de, digamos, una deliberación, un diálogo realmente. Creo que otro de los aspectos limitados es que, como hemos visto, ha habido un énfasis enorme en los ataques, ¿no? Sí. Y entonces, si encima no tienes tiempo de exponer, pero te están atacando permanentemente, Claudia durante los 3 meses permanentemente ha sido, yo creo que es la principal objeto de todos los, ¿no? De todos los ataques, ya sea mentiras, todo este tipo de comentarios. Entonces es muy complicado, ¿no?, que te permita exponer de manera clara a cualquiera también de los candidatos. Y finalmente, que me parece que es lo que a lo mejor valdría la pena revisar, no creo que, aun cuando haces propuestas, que sí se pueden hacer, en algunos momentos se dicen ciertas propuestas, no creo que existe tampoco, el formato permite el tiempo suficiente o la manera suficiente de explicar estas propuestas para que la gente, sobre todo, entienda de qué van. Ya más allá de los candidatos colegas, sino que la gente vea realmente cuál es este proceso, ¿no? Yo creo que para futuras ocasiones, pues habría que, ¿no?, las instituciones deberían de tomarlo en cuenta para que realmente se debata. Todos los candidatos prometieron transparencia, rendición de cuentas, una plataforma para que los ciudadanos podamos pues ver cómo es la actividad de cada uno de los servidores públicos, también el gasto público, pero me gustaría que después del corte nos comentaran concretamente, y para todos los que nos están viendo, cómo vamos a hacer este gobierno más transparente, porque si de algo nos estamos quejando los ciudadanos es de la corrupción. No se vaya, seguimos en Punto y Coma y lo invitamos a que participe también en nuestra cuenta de Twitter, que es Punto y Coma _TV. La pregunta del día es: ¿crees que el tercer debate al gobierno de la Ciudad de México estuvo a la altura que se requiere? 0% opina que sí,
100% que no. Volvemos. Aquí en el estudio de Excelsior Televisión, hablando de el debate del debate, en lo que estamos en este momento, decíamos un poco acerca del formato y hablábamos de esta falsa idea del debate en México. Se cree que debatir es, pues fuiste tú y mira, ¿no? No, pues fuiste tú también y mira. No, a ver, diálogo. La capacidad de rebatir con argumentos, la capacidad de no engancharse a lo mejor en cosas que si son mentiras, pues ¿para qué te enganchas? Y ¿qué será que no tienen esta capacidad del músculo del diálogo o los elementos como para poder rebatir? No sabemos debatir y somos bien ardidos además, nos enojamos luego. Mira, yo creo que la ciudad tiene mucho por seguir poniendo en práctica el debate que caracteriza la pluralidad que somos. Creo que esta ciudad sí sabe ponerse de acuerdo, esta ciudad expresa ideas, esta ciudad tiene los espacios, además desde hace muchos años garantizado a través de derechos para hacerlo. Me parece que esto tendría ahora que reflejarse en los espacios políticos. Y vuelvo una vez más, por eso el perfil de Alejandra a mí me convenció y por eso el frente está con Alejandra Barrales, porque ella viene de esa formación de debate, de diálogo, de conversación, está acostumbrada a tomar acuerdos, está acostumbrada a platicar con diferentes y está acostumbrada sobre todo a llegar a los puntos neurálgicos para que las decisiones a todos les beneficien. Esta ciudad necesita mucho oficio para eso y creo sin duda que los debates lo van a tener que poder pues, plasmar en los siguientes duelos, ya será en otra elección. Pero sí decir de manera muy clara que en estos contrastes de ideas, por eso es importante que los candidatos en estos últimos días, y le pedimos a Morena que sus candidatos salgan a discutir los temas de la ciudad, es fundamental que hablemos de agua, es fundamental que hablemos de seguridad, de movilidad, de transparencia y combate a la corrupción, de justicia. No lo están haciendo. Yo cuando empezó esta campaña, y lo tengo que decir porque además lo viví personalmente, reté a Claudia a hacer un debate de movilidad en la ciudad para poder, punto por punto, empezar a clarificar dónde están las cosas que se han hecho bien y mal y que la ciudad tenga la trascendencia para poder avanzar. Y no recibimos respuesta, al contrario, recibimos ataques. Ayer Emilio Álvarez de Icaza le pide a Chiguil que salgan y discutan sobre justicia y derechos humanos. Hoy Fernando Belauzarán hará lo propio también en materia de seguridad. Es importante que lo hagamos y la gente se lo merece, ese contraste en seguridad, que es parte de los temas que ayer se tocaron en el debate, para el transporte público, para el espacio público y sobre todo para la capacitación policíaca. Es fundamental que la nueva jefa de gobierno entre de lleno y se muera en la raya para lograrlo. Ahorita nos dices tu opinión, pero me acuerdo una vez que hicimos, yo trabajaba en una revista y le dedicamos todo el número a la Ciudad de México. Y lo primero con lo que nos enfrentamos es que esta ciudad es inabarcable, es decir, no se puede en una revista todo el panorama, ¿no? Entonces, tal vez sería conveniente que hubiera unos debates ciudadanos y con los aspirantes, o ya que esté el nuevo jefe de gobierno, que siga habiendo estos debates con expertos y que entonces sea nada más seguridad o nada más agua o nada más movilidad, para que no sea un debate en donde se quieran abarcar todos los aspectos y entonces terminen siendo como nada más migajitas, ¿no? Yo digo. ¿Tú ibas a decir algo mal, Morena? Sí, y creo que esa parte de seguir, digamos, platicando con la ciudadanía tiene que ver mucho también con los temas que se tocaron ayer, que tienen que ver con corrupción y rendición de cuentas, y es cómo haces para no olvidarte, ¿no?, que el centro de tu gobierno deben de ser los ciudadanos, ¿no? Sí. Y entonces eso es realmente lo que es poner al ciudadano por encima de todo. Y creo que tampoco hemos tenido esto los últimos años en la Ciudad de México y lo hemos padecido. Hay muy pocas oportunidades en que el ciudadano realmente se pueda comunicar con su gobierno, ¿no? Una cosa es el que puedas enviar una queja, ¿no? Pero eso no es comunicar, porque si no recibes nada de regreso y se tardan muchísimo en responderte a tu solicitud, a tu queja, pues finalmente es un buzón de quejas que no funciona más que de una manera unidireccional. Y creo que ahí van precisamente estas propuestas que comentamos de transparencia y corrupción. Yo creo que en el tema de transparencia ya existe por ley una serie de obligaciones de transparencia, ¿no? Que esas se tienen que cumplir de acuerdo a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales. Pero creo que desde el Ejecutivo
lo que ha planteado Claudia es muy importante, que es no solo es cumplir con las obligaciones de ley y por supuesto hacer pública toda la información, sino también empezar a comunicar bien y mejor. ¿Eso qué significa? Es publicar información que sea útil al ciudadano. Hoy en día, si tú buscas la información que está en Transparencia o en los portales de las dependencias o la pides por acceso a la información, es información que realmente pues no puede entender cualquiera de nosotros, O ¿no? que ni siquiera llega. La verdad es que yo como reportera he hecho varias solicitudes de información y de repente te ponen tantas trabas. Exacto. Pero es que esto, y es que no especificaste, y, o sea, y de repente una solicitud que debería de resolverse en menos de un mes termina prolongándose hasta medio año. Y lo que tú quieres realmente no es estar adivinando entre las bases de datos y analizando. Habemos algunos u otros que sí les gustará hacer eso, pero lo que tú quieres como ciudadano que habita la ciudad es, uno, conocer el estado de la ciudad, ¿no? Sí. Y tener información sobre los servicios públicos para poder moverte en la ciudad. Y moverte no solo en sistema de transporte, sino en todos los sentidos. Eso es lo primero. Y lo segundo que realmente te interesa es conocer cómo va la gestión de tu gobierno, ese gobierno al que tú no has decidido darle el mando, ¿no? Y esa información es dos cosas fundamentales. Uno, ¿qué resultados está teniendo? ¿Y en qué se está gastando el dinero? ¿No? Y como tú dices, claramente, o sea, de una manera sencilla, porque de pronto, tanto en estos informes, es como si cuando te dan el resultado de tus análisis en el hospital, te fuiste a hacer todo un chequeo y no entiendes nada, necesitas un doctor que te interprete. Y de pronto escucho estos discursos que hablan del flujo pluvial, del vital líquido, o no sé, movilidad sustentable. Digo, a lo mejor nosotros sabemos qué es, pero la gente que vive en este país, en esta ciudad, no necesariamente entiende ese tipo de términos y entonces ahí nada más como que los mareas. Tú decías algo, la claridad no está peleada con la efectividad de la información. Hay una cita que no me acuerdo quién la dijo, pero decía, si tú no lo sabes explicar como si se lo dijeras a un niño de 10 años, es que no lo entiendes del todo. Entonces, para eso también se necesita un lenguaje contundente, sencillo y como hablamos las personas normalmente, Claro. ¿no? Mira, ayer Alejandra Barrales lo decía de manera muy clara en el debate. El gobierno no solamente necesita deshacerse de la opacidad y por supuesto también de los traductores, sobre todo tiene que deshacerse de los coyotes. Y el gobierno lo que necesita es transparentarse. El gobierno tiene que ser una caja transparente y está perfectamente mal interpretado, de hecho desde la lupa de la ciencia política tradicional, cuando Easton te hablaba sobre la caja negra, que era parte de los procesos de la administración de cualquier gobierno. Te decía que era una caja negra porque sabías lo que entraba, no sabías qué pasaba dentro y después veías cuando salía, ¿no? Y se llama la caja negra de Easton. Y bajo muchos años, en muchas décadas, el gobierno mexicano e incluso en los gobiernos locales era la imagen y semejanza de la caja negra eastoniana. El gobierno tiene que cambiar y tiene que convertirse en una pecera transparente en donde todo el proceso lo conozcas a la perfección. Es más, que ni siquiera tengas la necesidad de pedir información. O sea, cuando pides la información es porque de plano ni siquiera sabes cómo empezó la historia. Pero acabas de decir, Laura, el gobierno tiene que cambiar, pero el gobierno ha sido del PRD los últimos 20 años. ¿Cómo sabemos que va a ser diferente a partir de ahora? Porque las personas que estamos trabajando en la transformación somos diferentes, somos otros. El tema es que quienes estuvieron en estos gobiernos señalados hoy están todos en Morena. Entonces, cuando ellos hablan de una transformación y de cambiar las cosas, es lo que cuesta trabajo entender, porque todos estuvieron ahí. Digo, no es evidentemente el caso de Almudena específicamente, pero toda la demás gente que la acompaña, y ayer con mucha claridad se expresó, todos los personajes, hasta del propio ex esposo de Claudia, están ahí. Entonces es muy importante que veamos una vez más quiénes son los personajes que están pugnando por una transformación. Ayer Emilio Álvarez de Casa en redes sociales decía un comentario bastante interesante. Decía que, y lo leo textual, el 1 de julio decidiremos entre el cambio inteligente o la cuarta transformación del PRI. Con esa reflexión nos vamos a un corte. Ahí está nuestra cuenta de Twitter para que opinen ustedes también. ¿Crees que el tercer debate al gobierno de la Ciudad de México estuvo a la altura de lo que se requiere? Y mi miopía no me permite ver las cifras. Ya les digo, 13% dice que sí, 87% que no. Estamos de vuelta aquí en Punto y Coma y en este momento se une a la mesa Cintia López Castro, quien es vocera del PRI. Gracias por estar con nosotros, Cintia. ¿Está pesado el tráfico? La verdad es que es parte del caos de esta ciudad.
Sabes que en promedio perdemos 2 horas diarias en el tráfico, tiempo que podríamos utilizar en otra cosa, y la verdad usar la bici, es Cintia. parte. Fíjate que sí usaría la bici, pero no hay carriles para bicicletas. ¿Cómo te vienes todo Insurgentes por bicicleta? Bueno, depende de cuál es tu ruta, pero puedes tomar calles No, bueno, paralelas. pero a ver, no puede ser que la avenida más grande de Pero la ciudad Latinoamérica tiene no 2% tenga de ciclistas ciclovía. que se mueven en ¿Qué la les parece ciudad si de manera muy escuchamos clara? los comentarios de la gente a través de Twitter en este momento? Ya estaban diciendo que por qué no había llegado, Cintia, decían que era una falta de respeto que Miquel no tuviera representante, pero ya está aquí. Esto lo estaba diciendo Vecinos Unidos de la UPG, se estaban comentando Vecinos, esto. aquí estoy. Ya está, ya llegó, y otro de ellos es, les comento, aquí está. Dice, nosotros somos vecinos de Tlalpan y Claudia Sheinbaum no hizo nada en su gobierno. Esto lo comenta también en Cali, Acabani, Monte Albán. ¿Qué otro? También celebran que esté aquí Claudia Ballesteros, por supuesto también Laura Ballesteros, perdón, Almudena Osejo. Y pues bueno, es algo de lo que comenta la gente a través de redes sociales. Si ellos quieren escuchar más propuestas acerca de qué va a pasar con la Ciudad de México en los próximos 6 años. Y yo quiero decir algo como ciudadana, como chilanga de toda la vida. Yo uso muy poco el coche porque afortunadamente en este momento de mi vida vivo muy cerca de mi trabajo, lo cual es un lujo. Pero, de verdad, si yo vengo caminando en la glorieta de los Coyotes, que es un caos, primero, todas las banquetas de la calle están todas rotas. Por eso me hice un esguince, porque venía y di como que el borrachazo porque estaba todo roto. Luego pasas y pasa una bicicleta en friega, se pasan 3 los altos, otro te tortea. O sea, es un rango de distancia muy corto que yo podría caminar todos los días y no lo puedo hacer porque es muy incómodo, porque es riesgoso, porque la gente no respeta las reglas básicas de tránsito. Entonces tenemos un serio problema de educación vial, que es parte de lo que nos hace no querer tomar las calles con nuestras propias patas, como decía Rodrigo Murray, o en la bicicleta, o las niñas de maquillaje que tiro por viaje las asaltan en el metrobús o en el pecero. Entonces, independientemente de que sí podemos hacer muchas cosas, la educación está en números rojos en términos de educación vial. Les ha pasado, ¿no? Sí. Pues yo no quisiera monopolizar la conversación para hablar de movilidad, pero sí, nada más quisiera decir 2 puntos y después entrar de lleno a los temas de seguridad. El primero, hace falta educación vial y cultura vial en esta ciudad, sin lugar a dudas. Por eso es tan peligroso y tan irresponsable que Claudia Sheinbaum y Miquel Arreola quieran quitar las fotocámaras en la ciudad, que ayudan a reforzar los comportamientos que no queremos, que hay que transparentar, sí, que hay que generar además incentivos de educación para las personas y de acompañamiento en campañas también, pero no es una u otra. Son herramientas y tecnología que ayuda a salvar vidas. Y decir también, Mariana, que es importantísimo seguir empujando la ley de movilidad. En el 2014 esta ley nació justamente para cambiar toda la tendencia de gasto en la ciudad que estaba enfocada solamente a los automóviles y que puedan peatones, ciclistas, los usuarios más vulnerables tener infraestructura. Esa ley me tocó encabezarla cuando fui diputada y ahora en el proyecto de Alejandra Barrales ella ha sido muy clara. Vamos por 280 kilómetros en la ciudad de calles completas con ciclovías que puedan abonar a una infraestructura multimodal. Pero bueno, hablando ya de seguridad específicamente, aquí en el frente con Alejandra hay 3 propuestas clave. Transporte seguro, que es aunado a lo que hablábamos de movilidad, creación del C5 del transporte, que todas las cámaras y GPS que están en los concesionados y en el transporte estructurado puedan tener una salida en un centro gestor de movilidad conectado con el C5, un sistema también sin duda de guardias del transporte público con 2.500 elementos que cuiden a las personas, a los usuarios, hoy de los asaltos y de los robos, que es parte de la realidad capitalina y que es lo que más le duele a las familias. Pero que además sirvan esas cámaras, ¿no? Porque, bueno, Sí, a ver, sirven. este domingo la Ciudad de México vivió un acontecimiento que jamás se había visto. Se encontraron 2 cuerpos desmembrados en Insurgentes y de repente las cámaras no funcionaron. El multihomicidio, ¿qué está pasando? Claro, la balacera del lunes. Esas cámaras que fueron en Tlatelolco, se ha pedido en innumerables veces a la delegación Cuauhtémoc las cámaras y siguen sin ponerlas. Y ¿Tú lo te quiero pediste? hacer, sí, claro. A ver, pero ¿Tú lo ¿cuál es la pediste? propuesta de Miquel? Pedimos la propuesta. Primero, lo que podemos ver en la ciudad es un caos total. Caos en el transporte público, caos en la seguridad, caos en la corrupción,
caos en el narcotráfico, vivimos en la ciudad de las más caóticas del mundo. La propuesta de Miquel va en contrastar. ¿Quieren este caos? Sigan votando por los mismos. ¿Quieren algo diferente? Entonces pongámosle orden a la ciudad. Miquel lo que propone es organizar la ciudad, ordenar la ciudad, que las cámaras que estén sirvan y propuso 1 millón de cámaras en toda la ciudad para que pueda haber un sistema de vigilancia efectivo. Hoy si te asaltan, que toco madera, vas y dices, oye, ahí había una cámara y te van a decir 2 cosas, o no servía, ¿qué cree? Que su ángulo no se pudo cubrir. Entonces, necesitamos que estas cámaras funcionen, necesitamos una cámara por 9 habitantes por lo inseguro que está la ciudad. Te quiero dar un dato, somos la ciudad más insegura del país, solo por abajo de Tamaulipas y de Guerrero. El país más violento. Y el país de los países más violentos. Yo te quiero decir que es una tristeza que nuestro país tan hermoso esté en alerta turística en otros países, como países donde ven peligroso que vengan a visitar mujeres solas. Pues sí. A ver, no podemos tener este país, no podemos tener esta ciudad. Y bueno, yo creo que son muy buenas propuestas las que tiene Alejandra, igual las que presenta Morena, pero pues ¿por qué no lo hicieron? Tuvieron 20 años para hacerlo, llevan 20 años gobernando esta ciudad y no entiendo cómo Alejandra, que fue parte de este gobierno, que ha sido diputada, que fue secretaria de Educación, ¿por qué ahora tiene estas tan buenas propuestas y siendo partícipe de este gobierno no pudo sugerirle al jefe de gobierno? Creo que lo que se necesita es hacer un contraste y algo muy, muy básico. Si quieres resultados distintos, pues tienes que hacer algo diferente. Es por eso que Miquel, que está a 9 puntos de poder ganarle a Morena, pues es la opción y les pedimos todo el voto útil para que ya se vayan de la Ciudad de México. A ver, Almudena, faltas tú, falta la propuesta de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. ¿Qué va a pasar? Porque ella se ha comprometido que, de acuerdo, y ella va encabezando las encuestas, que dentro de un año la seguridad en su gestión cambiaría. Sí, tiene que ver con esto que platicábamos al principio del programa, que es, y que también ya lo dijo aquí Cintia, pero es, como la ciudad ha sido abandonada, como tenemos un gobierno fallido, ha sido abandonada en todos los frentes. Entonces, mientras más abandonada, hoy en día no funcionan distintos aspectos que tienen que ver con las obligaciones del gobierno. La primera de ellas y la fundamental es proporcionar seguridad a los ciudadanos. Y entonces, Claudia lo ha dicho repetidamente, hay 2 aspectos muy concretos que tienen que ver con el tema de la seguridad. El primero es realmente recuperar el control del tema de la seguridad. Hoy en día no existe. Y eso significa dar un seguimiento puntual todos los días, diariamente, con el Gabinete de Seguridad. Porque de otra manera no puedes estar, digamos, al mando, en control de todo lo que está pasando en una ciudad de este tamaño. Y el segundo tema es romper este vínculo tóxico y muy dañino para la ciudad, que es la policía junto con los grupos criminales, ¿no? Sí, sí, ese es el otro, porque tenemos dentro de la policía también asociación con grupos criminales. Entonces, ¿de qué manera puedes tú ofrecer seguridad si no está por ahí? Yo creo que las cámaras, por ejemplo, son simples herramientas tecnológicas, pero una herramienta no sirve de nada si no haces tu trabajo, ¿no? Claro, entonces, está muy bien que estén las cámaras, está muy bien duplicarlas, está muy bien que funcionen, pero si tú tienes cámaras y no tienes nadie que las revise, o justo cuando pasa algo como lo que pasó en Insurgentes, resulta que esas no estaban funcionando, pues entonces de poco te sirve el tema de la tecnología. Creo que a veces se tiende a confundir en las propuestas, digamos, lo que son instrumentos y herramientas tecnológicas con lo que es realmente el contenido y la gestión gubernamental, ¿no? Yo creo que el énfasis debe ser en ese punto. Y que las cámaras, o sea, la tirada hacia que las cámaras fueran obsoletas. ¿Por qué? Porque no estamos persiguiendo criminales en las 2 cuadras de nuestras casas. Es decir, claro, voto porque haya cámaras y que funcionen, como dice Paulina, pero la idea sería que no tuviera que haber tantas cámaras porque hay tanta violencia y no puedes estar en paz en tu ciudad. Totalmente. Pues nos vamos a un corte, regresando, ya vi que te quedaste ahí como que tenías una idea. Sí, Laura. Regresando al corte le vamos a ceder la palabra a Laura y seguimos hablando de este debate, el tercer debate entre aspirantes a la jefatura de gobierno, y nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué tal le pareció este tercer debate? ¿Estuvo a la altura de lo que los ciudadanos requerimos? Hasta el momento, 11% de ustedes opina que sí, 89% opina que no. Volvemos.
Estamos de vuelta en este postdebate, el tercero ya, rumbo a las elecciones el 1 de julio, para que usted pues pueda tener una decisión más informada. Y Laura, ¿nos querías decir algo? Sí, yo creo que no hay que mentirle a la gente, hay que ser muy honestas, sobre todo en esta mesa de mujeres, porque nosotras nos caracterizamos por ser distintas a quienes normalmente han hecho la labor política en este país. Hablar de seguridad y trabajar en la agenda de seguridad habla de coordinación en los 3 niveles de gobierno. Y quienes han estado hoy buscando a través de sus distintos partidos políticos el gobierno de la ciudad en esta campaña, ya han gobernado, ya sea en la ciudad o ya sea en el gobierno federal, como es el caso del PRI. Y en este caso específico, la coordinación metropolitana en temas de seguridad es fundamental. Y Alejandra Barrales lo ha dicho de manera muy clara, no podemos avanzar sin coordinación con el Estado de México, no podemos avanzar sin coordinación con el Estado de Hidalgo, los 2 estados priistas, y no podemos avanzar sin coordinación con el gobierno federal. Nos han dejado solos, no solamente en temas de combate al narcotráfico y de combate también al crimen, nos han dejado solos también en temas de servicios como es movilidad. Entonces, si vamos a cambiar el lenguaje y la manera de presentar nuestras propuestas hacia el ciudadano, yo creo que hay que ser justos en cuanto a los 3 niveles de gobierno. Es importante también decir que la inversión en estos temas tan sentidos tendrán que empezarse a concentrar también en una agenda, en una agencia metropolitana de servicios diversos, en donde Alejandra también ha sido muy clara en esta visión de largo plazo que está planteando para la ciudad, en donde esta agencia de servicios metropolitanos pueda hacer las veces de coordinación, y no hay manera de que funcione una agencia si no es con el gobierno federal, a través de presupuesto y fondo, pero también a través de coordinación. La CAME, que todavía le falta muchísimo para poder funcionar como quisiéramos, es un ejemplo de coordinación metropolitana que emana de gobierno federal, y creo que ahí en materia de seguridad estamos quedándonos cojos. Pero bueno, a ver, espacios públicos seguros, policía roja, registro criminal, hablabas de las cámaras, Mariana, es bien importante hablar de ello. Creo que las cámaras, más que para atrapar delincuentes en ese momento, tendrán que estar al servicio de la inteligencia policíaca, para armar casos, expedientes, hacer lo que hacen las policías más modernas y sofisticadas del mundo, en donde toda la información digital sirve para poder encontrar con inteligencia a quienes están de manera organizada delinquiendo en la ciudad. Va más allá del carterista que se para fuera del Metro Valderas el problema que tiene la ciudad, y requiere de inteligencia al servicio de la comunidad. Cintia, ¿querías decir algo? Sí, bueno, a ver, y somos mujeres y nos vamos a entender. Esto es como cuando el novio te falla. Te promete y te promete y te promete, pues ya no le crees. Yo nunca me he oído de eso. Ya no le crees. Y te promete y te dice y te jura y te perjura. A ver, ya no. Lo mismo pasa con el gobierno del PRD. Ya desde que se puede elegir jefe de gobierno en la Ciudad de México, que es a partir del 2000, el PRD ha gobernado 18 años. Y de estos 18 años, la verdad es que ya no creemos, creo que son muy buenas propuestas, pero ya no creemos que las vayan a hacer. O sea, ya gobernaron. Todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, todas nosotras, ya los tuvimos de gobierno, pero ya los probamos. A ver, Cintia, ayer, por ejemplo... Y además es un frente, hay que decirlo, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, pero tampoco al PRI lo quieren en la ciudad. No hemos gobernado allá también. Ayer Miquel decía, y yo creo que llamó mucho la atención esta propuesta, eliminar la tenencia por completo en la Ciudad de México, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque además, bueno, o sea, sería fácil, ¿no? Ya no vuelvo a pagar, pero ¿es posible? A ver, o sea, porque tú estás hablando de los novios que prometen y que prometen, pero ya no está prometiendo eliminar la tenencia. Es posible porque además también ya prometió 100 kilómetros de metro, también prometió duplicar esta pensión para los adultos mayores. O sea, realmente, ¿es posible? ¿Me va a cumplir eso? Claro que te va a cumplir, Paulina, y te doy un ejemplo. ¿Sabes cuánto se genera de corrupción diario en las delegaciones donde se pagan los moches para hacer un trámite? 1 millón de pesos al día. Si logramos que ya no exista corrupción en las alcaldías, que ya no haya corrupción en este gobierno, si dejan de vender libros al 2x1 y dejan de decir que un camión cuesta 12 millones cuando en realidad costó 4, pues de todo eso vamos a sacar el dinero para hacer las propuestas de Miquel. Y te doy el ejemplo de la tenencia. Miquel, todos tenemos, bueno, en mi caso tengo coche, pago una cantidad alta de tenencia cada año, y la verdad es que yo no veo en qué se vaya reflejado esos impuestos. Yo te quiero decir que dentro de los 5 estados que es la megalópolis, la Ciudad de México es el costo más alto de tenencia. ¿Sabes en qué estado ya se eliminó? En Morelos.
Ya se eliminó la tenencia por completo. ¿Y sabes qué están haciendo ahora los capitalinos? Van y sacan las placas a Morelos para ya no pagar tenencia. Entonces, lo que Miquel está proponiendo es, primero, que ya no pagues tenencia para que ya no te estén robando el dinero que se va a negocios. Si tú vieras que el pago de tu tenencia se genera en mejores vialidades, en mayor transporte, en más carriles para bicicleta, en mejor calidad del aire, pues la gente lo seguiríamos pagando. El tema es que se pagan 5,000 a 10,000 pesos anuales cuando no ves los resultados. Entonces, lo que va a hacer Miquel es eliminar la tenencia por completo, como lo hace hoy el Estado de Morelos, para que les dejen de seguir robando a los capitalinos. Y no solo eso, quitar también las arañas y quitar también las cámaras de fotomultas. Yo, la verdad, he sido víctima que te llegue el recibo y te sale que te pasaste 10 veces el límite de velocidad cuando en realidad lo hiciste una. Y eso es porque es un contrato privado donde ahí establece que un porcentaje forzoso va a una empresa privada. Entonces, si en marzo no se cumplió el porcentaje de multas para cubrir el pago de la empresa, pues empiezan a inventar fotomultas para poder pagar a la empresa. Con Miquel se acabará. Almudena, ¿qué opinas? ¿Se puede eliminar la tenencia? Claudia ayer hablaba en su último discurso de acabar con los abusos en la Ciudad de México, las arañas, las fotomultas. Sí, yo creo que es un tema de revisar cómo están actualmente esos contratos. Laura mencionaba que Claudia quería eliminar el tema de las fotomultas. No es eliminar el tema de las fotomultas, es revisar esos contratos que, como Cintia dice, están beneficiando más a los privados que realmente sean un instrumento para beneficio público. Entonces yo sí creo que dado, digamos, la corrupción enraizada que estamos viendo en la Ciudad de México, es muy importante revisar todo ese tipo de contratos que no han beneficiado, o por ejemplo también lo del predial, que no han beneficiado realmente a la ciudadanía y que más bien le están causando problemas. Entonces, en ese sentido, es una de las cosas que tienes que digamos, que poner el dedo en el renglón para evitar todos esos abusos con recursos públicos para beneficio privado. Es un tema clave en sentido de eso, de la corrupción. No solo es lo único, pues, es uno de los múltiples componentes. Como sabemos, el tema de la corrupción pues está generalizado, ¿no? Y es uno de los desafíos que, por supuesto, va a enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero en ese aspecto yo creo que sí se vale el tener que revisar estos contratos para ver de qué manera se hicieron, quién se está beneficiando y sobre todo que se revierta esta tendencia de enriquecimiento privado, ¿no?, a costa del beneficio público. Tenemos un mensaje, Vecinos Unidos, UEPG, al partido que gane le pedimos apoyo para solucionar la problemática de esta unidad, donde vivimos más de 6,000 vecinos. Bueno, ya pasé tu mensaje para quien gane. ¿Dónde es? Si nos pasa su dirección. ¿No? Sí, que nos manda la dirección. Por favor. Su cuenta de Twitter. A ver, yo nada más quisiera... Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos después del corte. Estamos en la recta final de este programa y en 30 segundos me gustaría saber por qué su candidato o su candidata es el más capaz para gobernar la Ciudad de México. Empezamos contigo, Laura. Mira, Alejandra viene de vocación democrática. Alejandra ha probado con su trayectoria que da resultados y sobre todo Alejandra se va a morir en la raya para sacar adelante esta ciudad. Ella encabeza un frente de gente plural, diversa, que representa a la ciudad y sus múltiples formas, y ahí es en donde estamos concentrados para podernos transformar y volvernos también a reconstruir y volvernos a transformar una vez más. La ciudad se merece eso, merece una jefa de gobierno y no una regente. Cintia, ¿por qué Miquel puede gobernar la Ciudad de México? Bueno, primero porque es el segundo candidato en las encuestas, está a 10 puntos de ganarle a Morena, es el que puede concentrar todo el voto útil, el voto de todos los indecisos, inclusive militantes hasta de otros partidos, para poder hacer pues muy fuerte contra Morena. No podemos dejar que Morena gobierne la Ciudad de México. Imagínense el caos que va a ser esta ciudad multiplicado al cuadrado con lo que ella es, y pues Miquel es una gente honesta, es el más preparado, es el único que tiene propuestas claras, un servidor público impecable, pero sobre todo va segundo en las encuestas. Si tú votas por él y haces tu voto útil, Miquel puede ganar y dejar de votar por estos dos gobiernos que llevan 20 años y tienen la ciudad despedazada. Almudena Osejo, ¿por qué Claudia Sheinbaum va a poder gobernar la Ciudad de México?
Yo creo que a diferencia de PRI, PAN y PRD, es clarísimo el contraste, ¿no? Si toda la ciudadanía está tan cansada de estar viviendo en esta ciudad que es tan caótica y que en los últimos años nos ha abandonado pues el gobierno, yo creo que es la alternativa. Pero además porque es una mujer honesta, austera, lo cual te garantiza que vas a tener un gobierno en el que no se va a robar. Es una mujer muy comprometida, una mujer muy capaz y muy inteligente, lo cual te garantiza que vas a tener una gestión muy eficaz del gobierno. Y lo último, está rodeada de un equipo muy comprometido, con lo cual creo que estos factores van a hacer que se vaya avanzando como se tiene que ir avanzando. Además, vamos punteros, vamos a ganar y afortunadamente ya se van. Bueno, pues estamos a tan solo 10 días de madre. votar. ¿Ya tienes tu voto? ¿Ya sabes? pero no te voy a decir. No me digas. Esperemos que eso también. en las urnas, no en las encuestas. Claro, también es el 1 de julio, no la den por ganada. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en las elecciones. Gracias a usted por vernos, que tenga excelente día.